toca la conferencia magistral de abril del Colegio Psicoanalítico, del Colegio Mexicano de Psicoanalistas, de la AMSP. El día de ahora le toca al maestro Daniel, que ya lo conocen, así que los dejamos con un experto en el tema, que hoy toca la plática de mitos, leyendas y cuentos, con la característica, el origen psicoanalítico de estas tres literaturas. Así que lo dejamos con el maestro Daniel y dudas y preguntas en el chat con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Así es. En esta conferencia magistral estamos viendo el origen psicoanalítico tanto de mitos, leyendas y los cuentos. Como parte de mi labor dentro de aquí de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica es impartir los cursos que tienen que ver con el psicoanálisis aplicado. Freud desarrolla el psicoanálisis aplicado porque el psicoanálisis va más allá de la mera clínica o va más allá del consultorio. El psicoanálisis, al nacer como un método de investigación, puede ser aplicado pues, en las generalidades de las creaciones humanas, como pueden ser las obras de arte, como pueden ser las cuestiones sociales, como en el caso de mi otra especialidad. Y en este día nos vamos a enfocar justamente en los mitos, leyendas y cuentos. Sabemos que son creaciones literarias, a final de cuentas, siguen siendo parte de la sublimación de las pulsiones del ser humano y son obras de arte totalmente. Sin embargo, cumplen una función primordial en la sociedad. Esta va a ser la educación, por una parte, va a ser la domesticación de las pulsiones, también va a ser la explicación de los fenómenos, y a grandes rasgos, estas tres instancias para lo que nos van a servir es para mitigar y calmar la angustia. Tanto mitos, leyendas y cuentos mantienen en sí la misma esencia creadora que los inspira, dar una explicación y sentido y sostén a los fenómenos, ya sean naturales o fenómenos sociales, para calmar la angustia. Freud ya nos había hablado de que el ser humano es instintivo por naturaleza. En nuestro inconsciente, o antes incluso de la formación de nuestro yo, están las pulsiones queriendo salir. Estas pulsiones sexuales que no tienen un título o no tienen un apellido de buenas o malas, simplemente son pulsiones que están buscando completarse o están buscando más bien encontrar una salida. Estas pulsiones, conforme va evolucionando en la sociedad, es cuando adquieren el apellido de que son buenas o son malas. Llámese así también las pulsiones como por ejemplo el asesinato o las pulsiones de muerte, perdón, que motivan el asesinato. Sin embargo, en el ser humano, en el inconsciente, esto de bueno y malo no funciona. Es cuando el hombre crea la sociedad que comienza justamente con la angustia. Esta angustia de no poder llevar a cabo la satisfacción de sus pulsiones. La sociedad está basada justamente en el crimen o en el delito, y mejor dicho, en el castigo de estos crímenes. El asesinato del padre de la borda, o el asesinato del padre primordial, es lo que nos van a llevar a nosotros, como sujetos o como seres humanos, a acatar las normas. Freud nos dice que ¿cuál es el origen de esta angustia? Bueno, si retomamos antes a Melanie Klein, sabemos que existe una angustia o una agresividad innata, casi biológica en el ser humano, debido a que a la hora del nacimiento, el ser vivo, que en este momento aún no es un sujeto, al salir después de haber sido dado a luz, pues se confronta con el frío, con el calor, con el hambre y todas esas sensaciones que dentro del vientre materno no conocía. ¿Cuál es la forma de un organismo de reaccionar, o la forma natural de reaccionar de un organismo ante tales cosas o ante tales situaciones? Es la agresión, es la violencia. Aquí encontramos entonces el nacimiento de estas pulsiones de muerte que tienden o quieren salir. Ejemplificamos aquí, por ejemplo, los mitos, que son parte de, valga la redundancia, la mitología, que en general nos habla del cosmos del ser humano y de la explicación de los fenómenos naturales. Tenemos las leyendas, en segundo lugar, que intentan mitigar la angustia a través de personajes fantásticos o modelos a seguir, como puede ser el rey Arturo, puede ser la leyenda de los templarios, puede ser infinidad de leyendas, ¿no? Y por último tenemos los cuentos, que han quedado rezagados a cuentos para niños.
Sin embargo, incluso estos cuentos que son dedicados exclusivamente para niños, tienen un gran contrapeso psíquico y un gran contrapeso dentro de estas pulsiones de muerte. El origen de la angustia, Freud nos lo deja claro en el libro del malestar de la cultura. La angustia del hombre, el malestar, surge de estos tres aspectos. En un primer lugar, de la hiperpotencia de la naturaleza. En un segundo lugar, la fragilidad del hombre. Llámese la fragilidad psíquica y claro que también la fragilidad del cuerpo humano. Yo creo que es mucho más fácil morir que mantenernos con vida. Si nos damos cuenta, podríamos morir casi con todo, ¿no? Ahorita que está aquí en la ciudad esta cuestión ambiental de la quema del bosque de la primavera, dióxido de carbono, un ambiente o un aire viciado puede llegar a producir la muerte. Una caída puede llegar a producir la muerte. Muerte espontánea, pues así de la nada, estás dormido, paros cardíacos, etcétera, etcétera. A final de cuentas, el hecho de estar vivos un día más, un minuto más, podría ser casi un milagro en este sentido, por lo tanto también genera angustia. Y por último, las normas reguladoras. Este último punto son las normas sociales que están regulando la conducta del ser humano día a día, lo que se puede hacer y lo que no. Si nos damos cuenta ya a partir de este punto, vamos a localizar de pronto dónde se encuentran los mitos, las leyendas y los cuentos. Los mitos o la mitología tiende a explicar esos fenómenos naturales que al ser humano siempre le han generado angustia. Es el nacimiento de muchísimas religiones o muchísimas deidades. Por ejemplo, el dios de la lluvia tenemos a Tlaloc, tenemos rayos y relámpagos con Zeus o el mismísimo Thor. Y entonces el ser humano tiene que encontrar una explicación a estos fenómenos que simplemente pues, no logra entender. En una segunda instancia, la fragilidad del hombre o la fragilidad del cuerpo le hace crear leyendas, hombres míticos, le hace crear historias donde hay diferentes crisis o donde una persona, un simple mortal, tiene que enfrentarse con dragones, tiene que enfrentarse con brujas, con hechiceros y a final de cuentas salir victorioso. Esto le enseña al ser humano un modelo a seguir para poder mitigar la angustia que esto le proporciona. Y por último, las normas reguladoras las vamos a encontrar en los cuentos de hadas. Estos cuentos que están dirigidos a los niños pequeños no son otra cosa más que la educación social que se le da a los niños. Si nos detenemos a escuchar o analizar cada uno de los cuentos de hadas, vamos a encontrar lo bueno y lo malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Vamos a encontrar que nuestros personajes de estos cuentos siempre van a encontrarse en una posición donde tienen que tomar una decisión, seguir siendo buenos o de pronto pasar al lado del mal. Sabemos que si pasan al lado del mal van a tener consecuencias. Esto es lo que, o esta más bien es la manera en que los adultos de este medio social vamos introduciendo a nuestros niños pequeños al mundo del simbólico, al mundo del lenguaje y al mundo de las reglas. A final de cuentas, cuando le presentamos un cuento a un niño, le estamos diciendo qué puede y qué no puede hacer dentro de una sociedad. Podría terminar, por ejemplo, si le contesta a los papás o si es un niño malo, por ejemplo, en el cuento de Pinocho puede llegar a terminar transformado en un burro. Esto es para que el niño, desde pequeño, desde esta capacidad que él tiene, limitada en un primer momento, logre simbolizar las leyes o las normas sociales en las cuales tiene que acatar y en las cuales, a final de cuentas, va a tener que vivir a lo largo de su vida. De no hacerlo, pues va a quedar excluido de la sociedad, va a quedar tachado como un loco, va a quedar tachado como un criminal, y pues claro, esto en los niños es un motivo de angustia. Para mitigar la angustia, entonces tiene que cumplir con esas normas. Tienen elementos en común, tanto mitos, leyendas y cuentos. En ellos aparece un claro simbolismo. Siempre que estemos leyendo o nos estén platicando una historia, tenemos que ver más allá. ¿Qué querrá decir que a Pinocho le crezca la nariz? ¿Qué quiere decir la capucha roja de Caperucita? ¿Qué quiere decir la madrastra? ¿Cuáles son los elementos de las brujas, por ejemplo? Todas estas cuestiones son simbólicas que van a transmitirse de generación en generación para que a final de cuentas poder sociabilizar o socializar a los integrantes de una cultura.
La temporalidad se refiere a que no importa en qué tiempo estemos, en qué tipo de sociedad estemos, a final de cuentas los cuentos, los mitos y las leyendas siguen funcionando. Los cuentos de la actualidad, que vemos que Caperucita, que vemos que La Cenicienta, las películas incluso para niños que hoy en día están en la pantalla, en proyección en el cine, en realidad son cuentos que vienen arrastrándose desde hace muchísimos años. A veces cambian los nombres, a veces cambian las situaciones, a veces cambian de país, de pronto era un bosque, ahora es una ciudad, pero no dejan de ser a final de cuentas las mismas historias, porque lo que se pretende transmitir es exactamente el mismo mensaje. Tienes que obedecer. Todas estas historias, claro, van a tener personajes. Más adelante hablaremos de la especificidad y el papel que cumple cada uno de los personajes. Estos cuentos, mitos y leyendas se transmiten generacionalmente, primordialmente a través de la lengua, que es el colonizador más grande que conoce el ser humano. Podrá alguien no saber leer, pero podrá escuchar una historia y la va a entender. Podrá no descifrar un texto, a lo mejor en un códice, pero si alguien que sabe leer esa escritura te lo dice, lo vas a lograr entender. Es así que se han transmitido, por ejemplo, las leyendas, se han transmitido los mitos, por ejemplo, aztecas o mayas. Cuando llegaron los colonizadores españoles, pues no entendían los jeroglíficos, no entendían los códices, tuvo que haber una traducción que a final de cuentas les contara las historias. Y vamos a hablar acerca de un concepto importante que es el concepto de arquetipo. Si bien Jung desarrolló arquetipos de una manera un tanto metafísica, los arquetipos no son otra cosa más que un modelo ya establecido e idealizado de una figura que va a ser mítica. ¿Qué arquetipos conocemos? Por ejemplo, el héroe, el sacerdote o la sacerdotisa, los magos, los brujos, el joven, el viajero, el aventurero o el loco. Son personajes que en todas las culturas, en todos los cuentos, no importa en qué región del país, en qué región del mundo nos encontremos, siempre van a aparecer estos personajes como elementos importantes, tanto de mitos, cuentos y leyendas. Dentro de los arquetipos vamos a encontrar situaciones o argumentos. La mayoría de las historias que existen en el mundo son las mismas. Son historias que se han contado una y otra vez. Sin embargo, han cambiado las épocas, han cambiado los personajes o han cambiado las metas. Sin embargo, siguen siendo siempre las mismas historias o los argumentos. Historias del bien y el mal encontramos en cualquier cultura del mundo. Cualquier obra en el día de hoy tiene un poco de tinte del bien contra el mal, o ya sea de una búsqueda. ¿Qué búsqueda puede ser? Cualquier cosa. Podemos estar en la búsqueda de un tesoro, podemos estar en la búsqueda del cáliz sagrado, podemos estar en búsqueda de poderes mágicos, etcétera, etcétera. Siempre habrá historias que nos hablen de una búsqueda o incluso de la historia o de la búsqueda de la historia perdida de nuestro personaje. Pobres contra ricos. Esto en México no se diga, ¿no? Tenemos telenovelas, tenemos cuentos, tenemos leyendas, tenemos películas que hablan de godines contra virreyes y tenemos todo esto, ¿no? Tenemos también las situaciones del destierro, presentes en muchísimas culturas, en distintas atemporalidades. Inclusive dentro de la misma mitología de la cultura judeo-cristiana encontramos el destierro. Llámese el destierro de Adán y Eva, llámese el destierro de Satanás y otro tipo de culturas, también vamos a encontrar la misma parte del destierro. Tenemos también la pérdida de la inocencia como un constante tema en las películas, en las series, cuentos, leyendas y los mitos. A final de cuentas, si nos damos un poquito a la tarea hacia el análisis, cualquier historia que nos platiquen puede caer encasillada en alguno de estos tópicos o en alguna de estas situaciones. Tenemos más arquetipos, ahora no solo en las situaciones, sino en los símbolos o en los objetos que se presentan en las historias.
Estos elementos siempre van a aparecer en cualquiera de los cuentos. Por ejemplo, van a aparecer las espadas mágicas. Por ejemplo, tenemos a Excalibur. Tenemos ahora en Juego de Tronos, esta serie que está a punto de iniciar la temporada final, estas espadas hechas con fuego y demás aparecen otra vez. Tenemos las cuestiones de cáliz, tenemos las búsquedas de tesoros, tenemos báculos que dan poderes mágicos o que otorgan a su portador ciertas características, como por ejemplo, inclusive el mismo Goku, que inicia con un báculo que se hace gigante, ¿no? Y gracias a él pues gana muchas batallas. Tenemos siempre el tema de la criatura, y generalmente es una criatura serpiente. ¿Por qué? Porque ha sido un símbolo arquetípico dentro de todas las culturas. Tenemos, por ejemplo, los dragones, tenemos en México a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tenemos en la Biblia la misma serpiente, el símbolo de Satanás. Tenemos incluso en las teorías conspiratorias más novedosas y posmodernas, tenemos a los mismísimos reptilianos como representantes de esta criatura de serpiente. Vamos a encontrar la lucha de la luz y la oscuridad. Siempre que estemos hablando acerca de la luz, hablamos de cosas positivas, estamos hablando de cuestiones místicas o religiosas, mientras que cuando nos referimos a la oscuridad, casi siempre estamos hablando de cuestiones negativas, cuestiones diabólicas o fuerzas oscuras. Tenemos la clara lucha del bien y el mal, o del lado oscuro, por ejemplo, en situaciones como la mismísima guerra de las galaxias. La división del camino también aparece constantemente en los cuentos, mitos y leyendas, donde nuestro héroe tiene que encontrarse en una bifurcación. ¿Por qué encontramos esto? Porque en la vida diaria, en el día a día, también nos encontramos con este tipo de situaciones. No hay ningún ser humano que no haya tenido que decidir en alguno de los dos caminos, o inclusive más caminos. Tenemos también la cuestión de los anillos, o la misma situación o el símbolo del sacrificio también en diferentes religiones, en diferentes cuentos o diferentes leyendas, que vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Tenemos los arquetipos de los personajes. Estamos mucho más familiarizados con este tipo de arquetipos. ¿Tienen que ver con misticismo? Pues no tienen que ver con misticismo, aunque claro que el misticismo se basa en ellos. Tenemos a los famosos arcanos en las cartas del tarot, no son más que representantes de estos mismos arquetipos, que no tienen nada de mágico. Lo único que tienen es que han pasado transculturalmente, generación en generación, siempre estos mismos personajes. Estos son los personajes más recurrentes, justamente, en las historias de la literatura, llámese los cuentos, los mitos o las leyendas. Siempre se nos presenta un héroe que tiene que iniciar una búsqueda o tiene que iniciar un viaje. Tenemos al amante de nuestro héroe, sea un hombre o sea una mujer, nuestro héroe o heroína, siempre está la contraparte. Siempre está el personaje también del escudero, el sabio, el hechicero, el bromista o loco, el antihéroe. Claro que también tienen que aparecer las personas normales, o relleno, o las personas que tienen que llegar a ser salvadas, y también el villano al cual el héroe se tiene que enfrentar. Si pensamos en cualquier historia que hayamos escuchado, va a tener estos personajes, cualquiera. Tenemos de pronto Harry Potter y tenemos a un héroe que tiene a su propio amante, que ha cambiado o evolucionando a través del relato de la historia, a su escudero, siempre el amigo Ron ahí, que al mismo tiempo se hace de tonto o es el chistosito. A la hechicera aparece aquí como su compañera Hermione, que es la instruida. Tenemos al sabio, este viejito, el director del colegio, que está siempre presente. Tenemos a los antihéroes, aquellos seres que después llegan a ayudar al héroe, aunque en un principio estaban renegados, y pues claro, el villano. Las leyendas, por ejemplo, tenemos en México leyendas que tienen que ver con los dioses, por ejemplo, el mismo Huitzilopochtli, tiene su propia historia, tiene su propia leyenda, y al final de cuentas, no importa quién esté contando la historia, quién se considere que es el personaje principal, ya sea que lo cuente el bando vencido o el lado vencedor, siempre vamos a encontrar estos mismos personajes. Tenemos una bonita definición que nos hace Joseph Campbell
acerca de lo que es un mito. El mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en las manifestaciones culturales humanas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el origen de los mitos se encuentra en las estrellas mismas, en el origen del universo, en la naturaleza. El mito siempre nos va a estar hablando de estas cuestiones que escapan a la naturaleza del hombre, a lo llamado sobrenatural. Sin embargo, caemos en un error al pensar que el ser humano no forma parte también de eso sobrenatural que a veces llegamos a considerar. El mismo ser humano no deja de ser el polvo de estrellas que ha surgido desde el Big Bang. El ser humano no deja de ser un ser natural, al igual que es un animalito, al igual que es un lobo, al igual que es un perico, un cotorro, etcétera, etcétera. El ser humano, dentro de su psiquismo o dentro de su angustia, intenta acceder a una categoría especial. El ser humano siempre se ha alejado de la naturaleza para llamarse así dominador de esta misma naturaleza. De esta manera, separado de lo natural, es que puede encontrar un entendimiento y puede dominar esa misma naturaleza que tanto miedo le ha provocado. Todos los avances tecnológicos, absolutamente todos, han surgido a partir de la angustia del ser humano por doblegar alguna fuerza natural, algo ajeno a la mismísima humanidad. Dentro de los mitos encontramos las religiones. Sin embargo, el nombre religión cambia al paso del tiempo. Si estuviéramos en la Grecia antigua, llamaríamos religión a los dioses como Zeus, Poseidón o Hades. Sin embargo, en la actualidad, vistos desde lejos, vistos desde fuera, ahora les llamamos mitología. Puede ser también que en la actualidad, inclusive las religiones predominantes, en un futuro lleguen a ser consideradas mitos. Hoy en día, personas siguen considerándolas mitos. Los mitos van a ser representaciones de las mismas batallas del hombre contra la angustia que lo afronta hacia la naturalidad o lo que quiere llamar sobrenatural. Tenemos el ejemplo de la derrota de Cronos. Si sabemos un poco acerca de mitología griega, sabemos que en un inicio solo existía la tierra. La tierra engendra el cielo y con el cielo crea a sus hijos. Uno de sus hijos era justamente Cronos, que después derrota al cielo, se queda con la hegemonía. Posteriormente, este mismo Cronos devoraba a sus hijos varones por la hegemonía o el dominio de los titanes en ese momento. Hasta que 3 de sus hijos se rebelan, estos hijos Zeus, Poseidón y Hades, y derrotan al padre. Esta historia no nos recuerda a otra cosa, más que lo que Freud nos describe con la muerte del padre de la orden. Asimismo, el ser humano primordial, al principio de los tiempos, cuando apenas iniciaba un intento de civilización en el hombre, los pequeños grupos hacían eso. Había un padre que dirigía a los demás. Sin embargo, los hijos se rebelan, luchan contra el padre. Una vez muerto el padre, ¿qué pasa? No encuentran la paz que buscaban. Ahora tiene que surgir un nuevo líder contra el cual el resto de en ese entonces sus hermanos va a tener también que luchar constantemente por el dominio. Este es un tema común en muchos de los mitos de todas las religiones. Vamos a encontrar que el hijo se rebela contra el mismísimo padre, como en su momento la creación, que es Adán y Eva, se rebelan contra el mismo Dios y entonces tienen que recibir un castigo. En la mitología nórdica también vamos a encontrar ejemplos similares, donde hay un Dios creador, un Dios que cuida el orden del universo. Sin embargo, va a haber por ahí alguien que también quiere dominar y vamos a entrar entonces en una constante lucha. Vamos a encontrar el origen de Dios justamente tras la muerte de este padre de la muerte. Freud nos explica en El malestar de la cultura el surgimiento de la idea de Dios o la creación de Dios a través de la culpabilidad humana. Nos dice Freud que la culpa tras el asesinato del padre de la horda y los intentos de mitigar su angustia a través de rituales es lo que va a crear la religión. Este ser espiritual, todopoderoso,
no deja de ser el mismo recuerdo de la ley del padre al cual han asesinado antes. Una vez asesinado, la culpa invade a estas personas, a estos primeros hombres, y entonces van a ritualizar la memoria de ese padre primordial que ellos mismos mataron. Es curioso que al matar al hombre se crea la divinidad. Al final de cuentas, si estudiamos las mitologías alrededor del mundo, vamos a encontrar que existe un punto donde la divinidad se une junto con lo humano y lo humano con lo divino. Debido a que el origen es justamente este, un acto completamente humano, un acto de pulsiones de muerte, y como un asesinato va a crear algo tan glorioso o mistificado como va a ser el mismísimo Dios. Llegamos entonces a este punto hacia la leyenda. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, fantástico, adornado con elementos del imaginario, maravillosos, que el folclore ha transformado de generación en generación. La leyenda también cumple un factor importante. Las leyendas nacen como educación también para los miembros de una sociedad. No es nada descabellado que las leyendas que hoy tenemos, por ejemplo, en México o en América Latina, abunden o surjan a partir de la época colonial. A través de las leyendas, tanto el clero como los gobiernos de ese entonces domesticaban y educaban cómo debía de ser la conducta de los ciudadanos en una región. A través del miedo, por ejemplo, en las leyendas como la Llorona, la leyenda de la quemada, la leyenda del indio triste y demás, es que las personas saben qué es lo que pueden o lo que no pueden hacer. Saben cuál va a ser el castigo si cometen, por ejemplo, un pecado o si cometen un delito en contra del orden ya establecido. Encontramos el ejemplo de la Llorona en toda América Latina. Sigue siendo un arquetipo porque no es exclusivo de América Latina, de México o del centro de México. Encontramos al espíritu de la Llorona, por ejemplo, en culturas lejanas como en África, donde también se habla de una mujer que ha perdido sus hijos y sale a llorar por las noches a buscarlos. También la figura de la Llorona se encuentra en la cultura oriental como una mujer fantasmática que aparece cerca de ríos y de lagos llorando. En la cultura celta encontramos como ejemplo a las banshees que van a anunciar la muerte a través justamente de los gritos y los llantos. En la cultura mexicana o centroamericana y, mejor dicho, latinoamericana, este rito inicia mucho antes de la colonia. No deja de ser la representación de la mala madre que ha descuidado a sus hijos. Dentro de los mitos prehispánicos, la Llorona ya existía, solo que no tenía este nombre. La Llorona era una deidad que había perdido a sus hijos y seguía buscándolos. Cuando llega la colonización y llega la época de la conquista, se le da un twist a la historia y se transforma gracias al folclore de la época. La leyenda que ha llegado hasta nuestros días nos dice que una mujer con rasgos indígenas se enamora de un español puro. Producto de esta relación tienen 3 hijos. Sin embargo, el español tiene que cumplir con sus obligaciones de hombre español. Tiene que llegar a casarse con una mujer española digna de su familia o digna de la dote de este mismo español. Lo que pasa con esta mujer es que al enterarse de la traición de su pareja o de que su marido ya se había casado, asesina a sus hijos. Lo lleva, en el caso de la historia aquí en México, lo lleva al lago de Texcoco, donde los ahoga. Una vez muertos los niños, se da cuenta de lo que hizo. Se habla como de una especie de locura o de despersonalización en ese momento, que termina justo con la muerte de los hijos. Una vez que se da cuenta de lo que ha hecho, ella misma se ahoga. Se dice que a partir de este momento, el espíritu de la Llorona vaga por cuencas, por ríos, por lugares cercanos al agua, en búsqueda de esos hijos que ahogó o tras el lamento de esos hijos que ahogó. Vamos a encontrar entonces que no simplemente nos habla de una historia de miedo, nos habla de algo que tiene mucho más peso y es un peso meramente social.
En un primer momento estamos hablando de una historia de amor, o mejor dicho, de una historia de pasión. Dos seres en desigualdad de circunstancias. Por una parte, un estrato adinerado, como es el del hombre español, y un estrato pobre, como el de esta mujer indígena. Desde este momento sabemos que la cosa va para mal. En la época de la colonización española y la colonia, pues estaba mal visto justamente las relaciones entre castas o los mestizajes. A través de esta historia se le indica a la ciudadanía que el mestizaje está mal visto, que en caso de acceder a una relación mestiza van a tener una consecuencia como esta de la Llorona. También se ha utilizado el miedo de la Llorona, o el miedo que rodea a la Llorona, para castigar a los hombres malos. También la Llorona ha servido justamente para castigar al hombre aquel que deja a los hijos o abandona la familia en búsqueda de otras mujeres. Vemos cómo a través de una leyenda, a través de un simple relato que pasa de generación en generación, que pasa y se enriquece de boca en boca, cómo nos va dictando la sociedad lo que podemos o no podemos hacer. ¿Cuál va a ser nuestro castigo en dado caso de que lleguemos a hacerlo? Tenemos muchos otros elementos dentro de la historia de la Llorona, como por ejemplo la madre mala, un concepto meramente psicoanalítico, donde como esta mujer que en un primer momento cuidaba a sus hijos se transforma completamente en una mujer desquiciada, en una mujer loca que llega al infanticidio justamente. Los niños, ¿por qué temen a la Llorona? Justamente porque es la representación de cuando su mamá los castiga, de cuando su mamá los regaña, es como si se transformara en esta Llorona que va atrás de ellos. Por lo tanto, el niño tiene que cuidarse bien, o su mamá mala, la Llorona, va a venir a castigarlos o se los va a ayudar. El motivo de la pasión, la relación entre personas de desigual estrato social ha estado mal vista desde, pues llámese, casi el inicio de los tiempos, ¿no? Estaba prohibido que un hombre y una mujer de diferentes tribus o culturas se casaran. Teníamos dentro del bagaje folclórico mexicano bonitas canciones, por ejemplo Amor Prohibido, ¿no? Justamente, donde nos habla de distintas sociedades y que eso no está permitido. Cuando hablamos de una pasión hablamos algo fuera de la vida. Estamos hablando de una relación que vive el gozo. Estamos hablando de una relación que tiende hacia la muerte. ¿Y qué peor muerte de una relación que la misma muerte de los hijos y después la muerte también de la pareja? Tenemos dentro del relato de la Llorona el elemento agua. Es un elemento que se ha descrito en el psicoanálisis siempre como el representante de la madre. No cabe menor duda de por qué los ahoga. La misma madre les da la vida, la misma madre, el agua, les quita la vida. La condena ha servido justamente como un medio de mantener a raya las costumbres de los seres humanos en cualquiera de las culturas. A través del terror, del miedo y del castigo es que surge el bien y el mal, y cuando haces mal vas a recibir un castigo. Podríamos hablar también del concepto de maternidad aquí con la Llorona. ¿Qué tanto deseaba en realidad ser madre? ¿Qué tanto para ella importaban los hijos o qué tanto para ella era más importante el marido? Tanto que a perder el marido se olvida completamente de que es madre, del cuidado que tiene que tener de sus propios hijos. Por lo mismo, y aquí recuerdo una anécdota cuando yo estaba en la primaria. Por cuestiones laborales, mi mamá no podía recogerme finalizada la escuela, por lo tanto, yo me quedaba un cierto tiempo, media hora, en lo que mi mamá salía del trabajo, llegaba por mí a recogernos, y mientras tanto nos encargaba con la señora del aseo. Esta señora del aseo, más bien nosotros acompañábamos, mis hermanas y yo, a esta mujer del aseo por toda la escuela, ¿no? Llegábamos justo al área de los baños. Le preguntamos, como todo niño, probablemente en nuestra posición le preguntaría y le diría, hola, ¿no le da miedo la viejita que se aparece? A lo que ella nos contestó que, pues no hay ninguna viejita que se aparezca, sino que ella se inventó la historia para que los niños no fueran al baño, no los dejaran sucios y por lo tanto tener menos trabajo. De esta manera nos damos cuenta que los fantasmas y las leyendas de terror también nos ayudan para dictar lo que está bien y lo que está mal.
lo que está dentro de la ley o fuera de la misma ley y de los castigos. El origen de los fantasmas va a ser entonces que después del asesinato del enemigo y al estar frente al cadáver inerte de este, el sentimiento de satisfacción se ve pronto manchado por la culpa del asesinato. La culpa no es el acto de haber matado al enemigo, sino el haber gozado el acto mismo. Como muchas veces en psicoanálisis hablamos que el castigo no es cometer el acto, sino el gozar el acto. Esa es precisamente la esclavitud de la que se habla dentro del mismo goce. ¿Qué ocurre entonces? Que esta culpa se transforma en fantasmas. Por ejemplo, tenemos el cuento del corazón delator, donde justamente después del asesinato y enterrado el cadáver debajo de las láminas de madera, el corazón empieza a latir. Entonces nuestro personaje principal, a través de la culpa, ya no soporta más la culpa de haber matado a su rival, y entonces se aparece el fantasma. Cuento de Navidad también nos habla acerca de los fantasmas y también nos habla a través de la culpa. Los fantasmas que se le presentan a Scrooge no son otra cosa más que la consecuencia de sus actos de haber sido una persona mala. Si recuerdan, en un primer momento se le aparece su socio con cadenas y le dice: Scrooge, sé buena persona, ya no sigas por el mismo camino o te va a pasar lo mismo que a mí, una vida de condena. Las leyendas en México entonces nos hablan de que estamos condenados si seguimos obrando mal. Dentro de la cultura de estas leyendas de fantasmas, el mal aparece a quien obra mal a final de cuentas, ya sea porque jugó a la ouija, ya sea porque invocó, ya sea porque mató, etcétera, etcétera. Hasta entonces no se aparecen estos famosos fantasmas. Los cuentos ejercen una peculiar función debido a que están dirigidos pues hacia los más pequeñitos de la casa. Es innegable que el psiquismo de un niño es completamente diferente al psiquismo del adulto. La simbolización es completamente opuesta. Mientras que el adulto ha vivido en un mundo de simbolización, de símbolos, ya está empapado de esto, está empapado del lenguaje, está empapado de la cultura, el niño pues apenas está llegando a la cultura. No podríamos hablarle al niño directamente a través de las leyes y las normas simbólicas ya establecidas en un orden muy alto. Al niño hay que introducirlo desde pequeños símbolos, a través de las metáforas, hablándole a su nivel de entendimiento, hablándole a su nivel de simbolización a final de cuentas. Los cuentos están llenos de metáforas y símbolos que permiten al niño introducirse al mundo simbólico del adulto. Las historias estrictamente realistas van en contra de las experiencias internas del niño. Mientras el niño no ha vivido lo mismo que un adulto, jamás entenderá las explicaciones que el adulto puede dar a cierto fenómeno. En ocasiones llegan a consultorio o llegan a consultar los padres preocupados de los niños. Es que mi hijo vio una película o vio un asesinato en las noticias. Mi hijo de pronto íbamos por la calle y vio una pelea o vio violencia. Y están preocupados por cómo va a afectar al niño o cómo va a traumatizar, con esta famosa palabra que abunda en toda nuestra sociedad día a día, el famoso trauma, cómo va a afectar a nuestros niños. No hay una respuesta más simple que la respuesta que da el psicoanálisis. Si el niño no está preparado internamente para simbolizar el fenómeno externo, entonces simplemente es como si no lo viera. Nuestro mundo tiene que estar libidinizado a través de nuestro narcisismo. Todos los fenómenos del exterior tienen que estar también en el interior. Y si el niño no posee esos fenómenos en el interior, no los va a ver en el exterior. Los cuentos van a introducir a este niño poco a poco a las experiencias de las demandas del mundo del adulto. A final de cuentas, a lo largo de la historia, el niño siempre se ha visto como un adulto pequeño. Hasta relativamente muy poco tiempo se ha visto que el niño justamente cumple o tiene características específicas psíquicas, biológicas o incluso anatómicas completamente diferentes.
Por lo tanto, su entendimiento obedece a sus características. Una característica de los cuentos va a ser la excisión. El niño pequeño no puede entender los grises. Por eso los personajes en los cuentos tienen que ser completamente buenos o completamente malos. Un buen cuento para niños tiene que hablar de príncipes o princesas y de brujas o de dragones. No puede hablar de una historia de un príncipe que primero es bueno, que después es malo, que tiene que abogar por el bien de la comunidad. No, el niño todavía no logra simbolizar todo eso. Los cuentos tienen que ser simples para que el niño los entienda. Un buen cuento tiene que tener este proceso. La historia tiene que ocurrir en la normalidad, y por eso hablamos de en un país lejano. Después se introduce un problema para nuestro personaje principal. Se va a vivir un momento de crisis que nuestro personaje va a tener que atravesar para encontrar la solución a dicha crisis y al final encontrar un aprendizaje. Absolutamente todos los cuentos para niños cumplen este mismo proceso para llegar al mismo fin, que va a ser el fin del aprendizaje. Cuando hablamos de cultura, generalmente se nos vienen a la cabeza el himno nacional, la bandera, los trajes típicos, la comida. Sin embargo, la cultura obedece a mucho más allá que eso. Nos habla de las reglas no escritas, nos habla de los grandes otros que están dominando esa región o esa civilización, por así decirlo. Son cosas que el niño, desde su pequeño cabecita, desde su psiquismo, apenas en evolución o en proceso de maduración, no logra entender. Hay un cuento en la actualidad que ha ganado importancia, que es el divorcio de mamá y papá Oso. Este cuento no le va a explicar al niño lo que es el divorcio. Muchas veces el adulto tampoco entiende lo que es el divorcio y tampoco entiende lo que es la vida de matrimonio. ¿Qué es lo que le va a enseñar al niño? Que papá o mamá estén juntos o separados, no dejan de quererlo. Al niño lo que le importa es eso. No le importa si sus papás están casados o unión libre, que por la iglesia, que por la ley del monte o por la ley de quien sea. Al niño le interesa que no lo dejen de querer. Los cuentos están llenos justamente de ese amor. El niño vive angustia. Y si hemos tenido la oportunidad de estar cerca de niños pequeños, nos piden los cuentos justamente en los momentos de angustia. Por ejemplo, antes de ir a dormir, antes de enfrentarse a una situación donde ellos no tienen dominio. Ellos no pueden controlar los sueños, ellos no pueden controlar que se haga de noche y les dé miedo, ellos no pueden controlar la oscuridad de su cuarto o el vacío del sonido que de pronto se hace en el silencio. El niño pide los cuentos para recordarle que es un niño amado. Eso es lo que va a fortalecer su yo poco a poco para permitirle en un futuro poder quedarse solito, poder fortalecer el yo y a final de cuentas dejar esos miedos atrás, esos miedos infantiles. Los cuentos no dejan de ser la manera en que el adulto va a enseñarle al niño lo que puede o no puede hacer, lo que tiene permitido y lo que no tiene permitido. No puedes decir mentiras o te va a pasar lo mismo que a Pedro con el lobo. No puedes andar hablando con extraños o te va a pasar lo que le pasa a Caperucita. No puedes ser goloso o te va a llevar la bruja o te va a querer comer la bruja como en Hansel y Gretel. A final de cuentas es la manera que tenemos los adultos de bajarnos a nivel de simbolización del niño, que es una simbolización muy simple, de buenos y malos, de situaciones buenas o negativas, y que el niño pueda llegar a entender. Los cuentos, absolutamente todos los cuentos, obedecen al cuidado de la virtud y la inocencia del niño a través de la culturización. En el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, nos habla de una niña que está entrando ya justamente a la pubertad y que tiene que ir a visitar a la abuela, tiene que llevarle de comer a la abuela. En el camino se encuentra con un lobo feroz. Este lobo en un primer momento no es tonto, no se la come ahí donde hay gente cerca y que pueda matar al lobo. Al contrario, se espera, se va a casa de la abuela, espera a Caperucita. Caperucita tiene que atravesar todo el bosque y llegar a casa de la abuela. Sabemos lo que pasa en casa de la abuelita. El lobo devora a la abuela, toma el lugar de la abuela y Caperucita empieza a preguntar: ¿por qué tienes orejas tan grandes?
para escucharte mejor. ¿Por qué tienes ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Y por qué tienes dientes tan grandes? Para comerte mejor. A final de cuentas, lo que vamos a aprender de Caperucita, más allá de no hablar con extraños, tiene que ver con la simbolización que el adulto quiere introducir en el niño pequeño. Hay características importantes que escapan al relato, como por ejemplo que Caperucita le da las indicaciones al lobo para llegar a casa de la abuela. ¿De qué nos hablaría eso? Pues nos habla también del deseo inconsciente de Caperucita, de tarde o temprano, encontrarse con el lobo. La simbolización de los cuentos nos habla de situaciones adultas para introducir al niño. Esto no quiere decir que tengamos que preocuparnos, porque el relato o la enseñanza de Caperucita en realidad tiene que ver con la violación sexual. Al niño no le va a interesar que el lobo simbolice a un hombre ahí con las pulsiones sexuales, a lo que da. Al niño simplemente se va a quedar con la parte de que no es bueno hablar con extraños, de que no es bueno desviarse del camino que le indicó mamá al inicio. Conforme va avanzando y evolucionando el psiquismo del niño, va a ir aprendiendo cosas diferentes de los cuentos. Por eso es que los niños no se cantan de los cuentos. Les podemos platicar esta noche el cuento, el día de mañana nos lo va a volver a pedir, pasado mañana otra vez igual. El caso ocurre también con las películas. Los papás ya están enfadados de ver Cars y ya están hartos de ver siempre el Rey León, pero al niño le encanta y sigue viendo y sigue pidiendo exactamente la misma película. Porque cada vez que la ve, descubre algo nuevo, no solo en la película, sino que descubre algo nuevo en él mismo. ¿Va a comentar algo? No. A final de cuentas, los mitos, leyendas y los cuentos tienen exactamente la misma función: enseñar al ser humano a introducirse en la civilización o introducirse en la cultura. Le ayudan a, de una manera dócil, entendible, metafórica, aprender lo que está bien y lo que está mal, a entender las consecuencias de sus actos, pero también cumplen la función de la identificación. Absolutamente todos los personajes que aparecen en estos relatos están dirigidos hacia que la persona que los escucha, al oyente, se identifique con ellos, para que adopte estas mismas características. A final de cuentas estamos hablando de una doctrina, llámese de una doctrina dentro de una religión, llámese dentro de una civilización, llámese dentro de un marco legal o un estado. No son las mismas leyes las que tenemos en México que las que hay en Zimbabue o que hay en Singapur, a final de cuentas. Cada cuento va a estar tropicalizado, por decirlo de alguna manera, para que los miembros de esta comunidad lo logren entender. A final de cuentas el trasfondo va a ser el mismo: educar, enseñar, o en algunas ocasiones también a asustar, a final de cuentas. ¿Por qué no tienes que salir de noche? Porque hay criminalidad. ¿De qué manera te lo hago entender? Pues a través de una historia de miedo donde ya no vas a querer salir. ¿Cómo acceder a una buena conducta? Mostrándote un cuento donde al final de cuentas el personaje va a tener una recompensa. Va a haber un rey Arturo que va a poder sacar la espada de la piedra, va a convertirse en un rey. Todo por haber seguido el orden del bien. Encontramos otro tipo de relatos, como por ejemplo Justina y Julieta, dos polos opuestos, lectura del Marqués de Sade, donde también se premia la virtud y se castiga el pecado. Los cuentos no son exclusivos para los niños en esta forma simple. Tenemos también las novelas, tenemos novelas gráficas o tenemos cuentos para adultos, como por ejemplo las películas de superhéroes. No dejan de ser exactamente lo mismo. Yo quisiera llegar a ser como un Iron Man, quisiera llegar a ser como una Mujer Maravilla y poder vencer a final de cuentas al enemigo, que es el mal. ¿Dónde se sitúa el enemigo o dónde se sitúa el bien y el mal? Pues dentro de nosotros. Los cuentos, mitos y leyendas es lo que nos van a llevar justamente a entender que no importa de dónde vengamos, no importa si somos ricos o somos pobres, a final de cuentas las decisiones las vamos a tomar nosotros. Las consecuencias las vamos a tener que afrontar nosotros, pero también los beneficios los vamos a disfrutar nosotros.
Hasta aquí llega entonces la presentación. ¿Ve la luz? A la luz. Bueno. Y a ver, las preguntas. Un saludo, Hilda López y Adriana Rodríguez. Yo tengo una pregunta. Si los cuentos son los que influyen en la manera en que un niño va a construir su psique, ¿qué pasa con los cuentos tipo Maléfica, en donde resulta que la mala tiene un pasado triste y entonces eso la hace mala y termina siendo buena? Y no es el único. Las películas cada vez están difuminando más el hecho de lo adecuado e inadecuado, de lo bueno, de los límites. ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué efecto puede tener cuando estos cuentos cumplen esa función, o los cuentos de los niños? Bueno, ciertamente en la actualidad los cuentos clásicos o tradicionales han sido descompuestos y han estado también en constante evolución. De la misma manera que los cuentos no son los mismos que hace 100 o 200 años, los niños o la civilización no es la misma que hace 100 o 200 años. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que simplemente el niño no esté preparado para entender la dualidad de un personaje, que Maléfica era buena, luego que siempre era mala, o que siempre viene la película de Maléfica 2 donde ahora sí ya se va a volver a transformar en mala, y al final de cuentas no crea en los niños los personajes o los arquetipos en los cuales fijar o establecer su psiquismo. ¿Qué va a pasar con estas películas o estas historias que van a pasar sin pena ni gloria, a final de cuentas? Los niños no van a lograr una buena identificación con estos personajes complicados. Estas películas van a atender más al público adulto. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que le van a empezar, o más bien le vamos a empezar a robar de pronto justamente la inocencia, por así llamarle, a esta infancia. Lo que está ocurriendo es que la civilización en general, o nuestra sociedad en general, está tendiendo, como vimos en el programa de hoy, hacia una estructura perversa o una estructura border. ¿Qué va a pasar? Pues la infancia, o el modelo de infancia que nosotros tenemos, un modelo completamente neurótico, el de la infancia, va a transformarse a una infancia perversa. En un primer momento Freud ya nos habló de que el niño es el perverso polimorfo. Estamos justamente retornando a esa parte. Sin leyes establecidas, sin límites definidos, y el niño, lo que va a pasar es que más bien la infancia va todavía a perdurar mucho más tiempo, fenómeno que ya estamos viendo con estas adolescencias hasta los 25 o 26 años. No hay límites establecidos, no hay arquetipos fijos en los cuales basar el psiquismo o la fantasía de los niños. Ahí va otra pregunta. Dice, ¿puede haber otros arquetipos aparte de los que ya existen o ya se tienen? Otros arquetipos. Bueno, aquí pusimos, más bien puse muy breves arquetipos, o los principales que aparecen en las historias, mitos, cuentos y leyendas. Lo que pasa es que los arquetipos ya están establecidos porque justamente son construcciones sociales a lo largo de la historia. Nuevas figuras pueden caer en estos mismos arquetipos. Un arquetipo puede simbolizar muchas cosas a la vez. Por ejemplo, el sabio puede ser el padre, pero también puede ser justamente el poder mágico. La sacerdotisa puede ser la madre dedicada al hijo, pero al mismo tiempo también puede ser la madre dedicada a la sexualidad de un dios. Los arquetipos entonces van a recaer en todos los que ya están establecidos o ya están descritos, o pueden juntarse unos con otros. Una misma figura, como les dije en el ejemplo de Ron, puede ser el amigo del escudero, pero al mismo tiempo puede ser el bufón de la historia. No hay ningún problema con eso. Dice aquí, como la triste película de Bambi, creo que en lugar de aprender algo los niños sufren, o la de Dumbo también. Oh, un evento importante, no sé si ya vieron la nueva Dumbo, pero quitaron la excelente escena de donde Dumbo está borracho, ¿no? Justamente persiguiendo lo políticamente correcto, se ha perdido una escena importante que era, que más bien que no tenía otra función más que educar al niño de que no debes de probar el alcohol, ¿no? O al menos si eres niño no lo hagas. Buscando lo políticamente correcto, hemos perdido justamente
los límites establecidos dentro de los cuentos o dentro de las historias. Están difuminándose los límites, como les decía aquí el doctor Alan, y a lo que vamos a atender es justamente a historias que carezcan de sentido, historias que van a pasar sin pena ni gloria y que no van a ser recordadas al final de cuentas. Dice aquí, ¿las religiones siempre van a existir? ¿Es pregunta? Sí, es preguntar. ¿Las religiones siempre van a existir? Va a cambiar el concepto que tenemos de religión de pronto. Porque si llamamos entonces a la cienciología o nos basamos en la ciencia y la tecnología como nuevos modelos de orden o como establecidos como grandes otros, a final de cuentas no deja de ser una religión con otro nombre. Está siguiendo una ley y está siguiendo algo que ya está establecido. Otra pregunta es, ¿los mitos o leyendas estructuran a la sociedad? Cumplen la función de estructurar a la sociedad. Sin embargo, mitos y leyendas están estructurados de la misma sociedad. La sociedad es la que crea sus mitos para seguir manteniendo sus estatutos. Entonces se retroalimentan al final de cuentas. Dice, ¿los mitos fundadores de naciones o de personas siempre son necesarios? Son necesarios para crear y generar identidad. Tenemos, por ejemplo, el mito de Rómulo y Remo, que son dos niños fundadores de Roma amamantados por una loba. Es una leyenda porque, como dijimos, es un hecho posiblemente real o un hecho histórico que ha pasado de generación en generación. Si nos damos cuenta, la palabra loba ha tenido diferentes acepciones o diferentes significados. Uno de ellos ha sido el de la prostituta. Entonces nos hablaría justamente de dos niños criados por una prostituta que llegan a fundar una ciudad-estado como lo es Roma, y no simplemente haber sido amamantados por un animalito. Dice, la Llorona es una leyenda para adultos, no solo para niños. Sí, correcto. Dice, ¿los fantasmas son por traumas de la vida también? Los fantasmas son por la vida. ¿Son traumas? ¿Cómo? Los fantasmas son por traumas de la vida en general, los traumas de la vida en general. Al final de cuentas nos tenemos que enfrentar a nuestros propios fantasmas, que van a estar representados por estos famosos fantasmas que llegamos a conocer, ¿no? Pero sí, justamente cada uno de estos aspectos traumáticos, heridos narcisistas, crean en nosotros estos mismos fantasmas que nos van a perseguir. Dice, ¿todos los cuentos de hadas son buenos para los niños? Todos los cuentos de hadas, por definición los cuentos de hadas están hechos para niños y educar a los niños, por lo tanto sí. Si es otro tipo de historia, no sería un cuento de hadas. ¿Las películas de superhéroes son también cuentos? ¿Cuentos para adultos? Muchas gracias, un aplauso. Y bueno, agradecemos aquí a nuestro Daniel en su ponencia. Y entonces la siguiente conferencia magistral será para finales de mayo. Correcto. Ya les daremos bien la fecha. Y bueno, esperamos les haya gustado. De todos modos pueden seguir ahí haciendo preguntas y dudas en el chat, ya que queda grabada ahí la conferencia. Así que muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, tengan buenas vacaciones, se vayan, se diviertan. Y aquí nos vemos en mayo también para festejar a la asociación su 3 aniversario. Gracias. Muchas gracias.